Don Sergio, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto volverlo a escuchar, amigo mío. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Me alegro. Don Sergio, Gracias. tenemos varias dudas y varias preguntas respecto a lo que pasó ayer en las Islas Salomón, principalmente con este terremoto grado 8 y posterior tsunami, y que fue descartado de inmediato que pasase algo en nuestro país. Pero se habla también de algunas posibles réplicas. ¿Eso podría de alguna manera afectar a Chile? Bueno, el terremoto es una magnitud 8 y está bastante distante de las costas de Chile, o de Chile, del territorio de Chile, de manera que las posibles réplicas que pudiera ocurrir en este terremoto solamente están circunscritas a la zona inmediatamente aledaña, a la zona de ruptura. Es decir, yo diría que no más allá de unos 100 kilómetros, 200 kilómetros de la zona de ruptura. Y Chile está bastante más lejos. Claro. De esa región como para que haya réplicas o terremotos asociados a ese terremoto que ocurrió el día de ayer en la noche. Ahora, maestro, Juan José nos contaba de que después de que hubo este tremendo sismo de 8.0, hasta el momento así es como ha sido consignado, hubo una gran cantidad, hubo un enjambre sísmico que cada vez fue en aumento. 4,9 a 6,2. Exactamente. ¿Cómo podemos leer nosotros, que hacemos un seguimiento de los movimientos telúricos en nuestro país, que cuando estos enjambres terminan convirtiéndose en un posterior terremoto o simplemente quedan en enjambre sísmico pero nunca llegan a más? ¿A qué hay que estar atento? Si va subiendo cada día, o si tiene un pulso que sube y baja. ¿Cómo el comportamiento según ustedes lo han entendido y visto? Eso es bien curioso. En realidad no hay... los temblores son independientes unos de otros y la manera como ocurren es distinta en cada caso. Por ejemplo, este terremoto de ayer tuvo muchos temblores precursores, sismos precursores de magnitud variable. Unos 6 o 7 al menos están registrados en la página del USGS. De manera que estos eventos se consideran posteriormente como eventos precursores. Perfecto. Hay muchos terremotos que no contienen ningún tipo de aviso. Por ejemplo, el terremoto del Maule del 2010, solamente hubo un par de temblores un mes anterior, es decir, en enero hubo un par de sismos en la zona de epicentral y nada más. En cambio, el terremoto de 1985 en Chile Central hubo 2 semanas donde hubo una infinidad de temblores de menor magnitud, ninguno de ellos magnitud 6, pero fueron perceptibles por la población. De manera que es muy distinto, dependiendo de los diferentes ambientes tectónicos, qué es lo que ocurre antes o posterior al terremoto mismo. Don Sergio, entonces deberíamos estar tranquilos con respecto a lo que sucede en nuestro país, porque este terremoto grado 8 no tiene por qué afectarnos ni influirnos en absolutamente nada. Pero Janine incluso estaba leyendo a la gente en el Twitter y por lo que hemos visto en la misma página del Instituto de Sismología, ha temblado bastante entre ayer y hoy día en el norte. Se registran 2 sismos de más de 4.5 en San Pedro de Atacama, también uno en Calama. ¿Es esperable, es normal esta situación? Bueno, justamente la zona norte de Chile es una de las zonas más activas sísmicamente que tiene el país. Especialmente los temblores que son más profundos, a cosas de 80, 100, 120 kilómetros bajo prácticamente la cordillera en la zona norte de Chile. Es donde ocurren una mayor cantidad de temblores. Eso están ocurriendo desde hace mucho tiempo. Esa es una zona altamente productiva y esperamos que sigan ocurriendo temblores de magnitud 4, 4,5, hasta 5. Incluso ha habido temblores del orden de magnitud 8 en Calama el año 1950 y el 2005 recientemente bajo la ciudad, Pero don Sergio, para poder entender, si uno hace un análisis desde el año, pongamos desde el año 2008 a la fecha actual, el incremento tanto en el periodo de repeticiones de temblores en la zona norte y la magnitud, ¿ha incrementado? ¿Ha ido en ascenso esta estadística? Bueno, si hablamos de los terremotos exclusivamente de magnitud 5, 5 o 6 o superiores, yo diría que se ha mantenido estable.
el número de eventos por unidad de tiempo. En cambio, los magnitudes menores, los magnitudes de 3, 3,5, de ese orden, eso va a depender mucho del número de estaciones, porque son detectables prácticamente con instrumentos muy cercanos. Exacto, claro, no los percibe la gente. Entonces va a depender mucho. ¿Perdón? O sea, quiere decir que puede ser, o sea, todo va a depender de la cantidad de elementos para detectar, para poder sacar una estadística. Exactamente. Mientras mayor sea el número de estaciones, mayor es la capacidad de detección y el umbral de magnitud va a ser menor para una zona determinada si es que existen un número mayor de estaciones. ¿Y esos temblores menores son a no considerar o pueden ser acumulativos para un eventual gran temblor o gran terremoto? Bueno, la idea es que en la zona de ruptura de los grandes terremotos, es decir, prácticamente entre lo que se estima la fosa, ¿sí? Aquí está ubicada a unos 140, entre 100 y 140, 150 kilómetros de la costa, a costa afuera, hasta la costa o un poquito más al interior, en la cual el plano de subducción alcanza unos 50 kilómetros de profundidad. Esa es la zona que uno esperaría donde ocurriesen estos grandes terremotos de subducción, de acoplamiento entre placas. Entonces, ¿perdón? No, dele nomás, maestro, termine. Sí, entonces uno esperaría al vigilar esa región, si es que hay un aumento de sismicidad, pero ya sabemos que eso no necesariamente indica que vaya a haber un terremoto. Tal como ocurrió en el 2010, no hubo prácticamente ningún evento precursor. O este enjambre sísmico que ocurrió en Navidad o que ha ocurrido cercano a la zona de Coquimbo, La Serena. Que no concluyen en nada. Que no concluyen en nada, perfecto. Perfecto. Don Sergio, mucha gente está preguntando, ¿se solucionó finalmente o ya hay un plazo determinado respecto al problema que en algún momento conversamos respecto al financiamiento del monitoreo de los fenómenos sismológicos en nuestro país? ¿Ya hay un plazo o está listo? ¿Eso están funcionando en pleno las máquinas? Bueno, sí, siguen funcionando tal cual lo habíamos hecho en el periodo anterior. Estamos a la espera justamente todavía de la aprobación o la toma de razón por parte de la Contraloría de este acuerdo o convenio que tenemos con la Oficina Nacional de Emergencia, y esperamos que en marzo se normalice y todo pueda funcionar correctamente. Don Sergio, eso es lo que esperamos. Nosotros la semana pasada, cuando se sintió este temblor bastante fuerte en el norte que costó la vida de una señora a partir de un paro cardiorrespiratorio, en fin, hablábamos de qué hubiese sucedido, porque en ese momento el CHOA informó de inmediato que no había alerta de tsunami, se dijo de inmediato de qué magnitud había sido. ¿Qué habría pasado si ustedes no se hubieran conseguido los fondos a través de organismos en el extranjero y definitivamente la ONEMI no le hubiera pasado la plata? ¿Qué hubiera sucedido? ¿El CHOA podría haber informado de que no hubiese habido posibilidad de un tsunami? O quizá hubieran tenido que evacuar innecesariamente, ¿no? Claro. Bueno, en realidad el sistema mundial, hay varios sistemas que el de Estados Unidos. permiten, exactamente, se alimenta de datos de señales de sismógrafos que estén ubicados en la región más cercana al epicentro posible. Esos entregan información mucho más rápida, porque las ondas tienen que llegar desde el foco hasta la estación, y mientras más cerca la estación esté del epicentro, más rápido puede sentir esas ondas. Este temblor que señaló la Julita, don Sergio, ¿era posible determinar a través de los instrumentos que ustedes tienen? Si no mal recuerdo, usted nos decía que ustedes llevaban el monitoreo en la zona del 27 de febrero, versus esta presión que existía entre placas. Ese temblor que ocurrió hace pocos días, que tuvo una magnitud sobre los 6,5 grados, ¿se pudo haber determinado a través de los instrumentos? Claro, por supuesto, es un 6,5, es un temblor que se produce ondas que se registran en todos los puntos de la Tierra. Así que con estaciones en China, por ejemplo, o estaciones en Estados Unidos o en Europa, es posible determinar las características del evento.